Boker Tov, buenos días a todas y a todos. Otra vez estamos aquí con el favor y la gracia de nuestro Abacadosh, porque nos da la Lejaim, la vida, para llevar una vez más otro programa en cuanto al resumen de la parashá semanal. Esta vez vamos a llegar a la número 35, Nazó, levanta, así está titulada. En esta parashá pues vamos a ver algunas cosas interesantes también. No deja de haber conteo, número, censo, y por eso este libro de Bemidbar se le puso así números, ¿verdad? Pero bueno, aquí otra vez estoy también para, antes de que me pase, de agradecer a todos aquellos que están suscritos al canal. Y si tú por primera vez nos ves, pues te invito para que te lleguen las notificaciones, los videos que son pues de mi parte, de buena voluntad, lo que mi Padre Yahweh me da de su Torah para aprender y compartirlo. Y pues te invito para que te suscribas al canal. Si por primera vez nos ves, pues adelante. Y agradezco a todos aquellos que durante todo este tiempo en que tengo abierto este canal, pues lo ven, lo están apoyando. Que mi Padre Yahweh les bendiga y les guarde muchísimo. Y también aprovecho para saludar a todos aquellos que en todo el mundo nos ven, ¿verdad? En otras partes del mundo. Agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo que se toman para poder ver este canal. Y pues vamos a seguir adelante con este ministerio que nuestro Padre Yahweh pues ha puesto en mi corazón, puesto que pues por mucho tiempo pues yo estuve hablando de la Biblia, pero bajo otro enfoque grecolatino que pues lo he compartido en otras ocasiones. Nada que ver con este enfoque que tiene que ver con el volver a nuestras raíces de nuestra fe desde el plano hebreo. Muchas gracias a mi Padre Yahweh por esta bendición que nos da, y te invito para que me ayudes a compartir estos videos. Entonces, este día de Shabbat, como todos los demás días de Shabbat, traen su bendición especial. Cada Shabbat es diferente. Cada día Shabbat aprendemos algo, y hoy no va a ser la excepción. Entonces esta parashá está titulada Nazó, levanta, y vamos a ver que comprende de los capítulos del capítulo 4 del versículo 21 hasta todo el capítulo 5, 6 y hasta el capítulo 7. En esta parashá, ahora sí voy a empezar a compartir lo que yo aprendí. Ahorita les voy a poner como siempre, un resumen que vamos a estar yendo. Voy a tratar de no entretenernos mucho en el resumen que yo les doy, para enfocarnos al que está por escrito, para que lo estén leyendo, lo estén meditando, lo estén compartiendo, si es así su plan. En esta parashá 35 se nos sigue hablando de las responsabilidades que se le dieron a los hijos de Leví, que eran los gersonitas y los meraritas. En Leví había estos tres familias, Gersón, Coat y Merari. Los coatitas, ellos tenían el ministerio de el mobiliario. Ellos lo cargaban, ellos no lo llevaban con la ayuda de carretas o de animalitos de carga, porque ellos llevaban lo que era la mesa, llevaban los altares, lo que eran los utensilios, etcétera, etcétera, la mesa. Recuerden que tenían lo que era la mesa, lo que era los altares,
tenían anillos en los cuales les ponían palos o barras y ellos eran transportados. El arca del pacto también así lo era. Los coatitas tenían ese ministerio. Ahora, los gersonitas, sus hermanos, ellos tenían encargado, según el versículo del 24 al 26 del capítulo 4, nos habla que ellos lo que transportaban eran las cortinas del tabernáculo, la puerta del velo de la puerta del tabernáculo, las cubiertas del tabernáculo, todo eso ellos lo transportaban. Dice en el 26 las cortinas del atrio también, las cortinas para el acceso de la puerta del atrio que está en el tabernáculo junto al altar, las cuerdas, los utensilios del servicio para que todo esto se llevara a cabo. Ahora bien, los meraritas lo que se encargaban era de todo lo que las tablas, las cuerdas, las estacas, de todo aquello que era el atrio, ¿sí? Las columnas que circundan el atrio, sus bases, sus estacas, las cuerdas y todos esos utensilios. Ellos tenían el trabajo de cargar y quitar y poner las tablas, y pues para ello, para cargarlo, pues sí ocupaban carretas y animalitos que los obviamente que tiraran para poder transportarla, porque cuando recordemos nuestro Padre Yahweh, la nube se levantaba y se iba a ciertas direcciones. Ellos tenían que levantar el tabernáculo, levantar todo el campamento, por ende, y todos los israelitas también pues levantaban sus tiendas para emprender el viaje y seguir esa columna de nube, esa nube que durante el día les seguía y en la noche también les reguardaba como una columna de fuego. Entonces, esta era la forma en cómo los meraritas, los gersonitas y los coaitas tenían su ministerio en lo que tenía que ver aquí en el desierto para quitar y poner el tabernáculo, el Mishkan. Este capítulo, esta Parashá 35, Naso, también nos habla de los censos también que tenían que ver aquí con los levitas. Nuestro Padre Yahweh aquí en el capítulo 5 les dice que ellos tenían que quitar del campamento a los leprosos, a los que tenían un flujo. Dice en el versículo 2, manda a los hijos de Israel que expulsen del campamento a todo leproso, al que tenga flujo y al que se haya contaminado. ¿Por qué? Dice, expulsarán del campamento tanto a hombres como a mujeres, para que no contaminen sus campamentos, porque yo habito entre ustedes. Aquí dice que no contaminen sus campamentos, porque Yahweh habita entre ellos. Recordemos las imágenes que les presenté en la parashá pasada, cómo estaba el tabernáculo y al entorno estaban acampando las tribus de Israel, ¿verdad? En los 4 puntos cardinales. Entonces, cuando dice aquí que tenían que sacar a los leprosos, a los que tenían flujo o que aquellos que que practicaban algún pecado, tenían que sacarlos fuera del campamento, de sus campamentos. ¿Cuáles eran estos campamentos? Número 1, pues eran los campamentos donde ellos vivían, ¿verdad? Sus tiendas, cómo estratégicamente estaban colocados, y el campamento es otro campamento, lo que es el tabernáculo. Entonces eran estos los campamentos en que se encontraban ahí en Israel, ¿sí? El Mishkan y los campamentos de ellos donde ellos vivían. Entonces nuestro Padre Yahweh quería que su pueblo viviera una vida santa, una vida pura, ética, una vida limpia, y eso es lo que hoy en día nuestro Abacados quiere. Por eso es importante que cuando tú y yo fallemos, cuando por ignorancia o por dolo o por alguna otra circunstancia le fallamos a nuestro Padre Yahweh violando algún mandamiento, es importante que nos pongamos en armonía con Él,
que pidamos perdón de corazón para que nosotros estemos dentro, gozando de esa comunión. Bueno, esa es como una aplicación que podemos rescatar aquí. Y bueno, sabemos hoy en día que no, el único campamento, el único Mishkan somos nosotros, no es el templo, que somos el Ruach, el templo del Ruach HaKodesh, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo como lo conocemos, ¿verdad? Bueno, en esta misma parashá nos trae otro tema, ¿sí? Otro tema que tiene que ver con la ordenanza acerca de los celos. Cuando un esposo sospechaba de que su esposa se desviaba, y viene ahí la palabra sotá, cuando una mujer se desviaba y le fuera infiel a su esposo, bueno, se tenían ciertas cosas que hacer aquí. Por ejemplo, si un esposo no estaba ya viviendo tranquilo porque tenía en su mente una sospecha que era fundada por a lo mejor algún comentario que él escuchó de que su esposa andaba con otro hombre o qué sé yo, pero si en el hombre había esta zozobra, esta inquietud, él tenía que llevar a su esposa con el sacerdote, el Cohen, para hacer este siguiente rito en cuanto a la ordenanza con respecto a los celos. El hombre traía a su esposa. En el versículo 14 dice, si había un espíritu de celos sobre el marido y tiene celos de su esposa por haberse ella contaminado y tiene celos sobre ella, él debe acercarse, pues, como lo estaban mencionando. Se lo voy a parafrasear para no estar deteniéndome tanto. Tenían que llegar con el sumo sacerdote, la presentaban a la mujer. Que el hombre sospechara es que él no estaba seguro si le había sido infiel. Si la mujer le decía no he hecho nada, pero él todavía no confiaba en eso, pues tenían que ir para que el sacerdote preparaba las aguas de la prueba, que le ponía lo que era polvo de lo que en el altar se ponía. Nos dice en el versículo 17, donde dice, y enseguida el sacerdote echará agua santa en un vaso de barro, tomará también un poco del polvo que está en el pie del altar y la verterá en el agua. Del polvo del altar le echaba el agua, y esa agua es la que la mujer se iba a tomar, y si la mujer le causaba un efecto negativo es de que ella era culpable, y si no, ella era premiada al siguiente tiempo de que ella tuviera a luz un hijo. Y esto nos lo dice aquí en todo en este capítulo, con lo que resta el capítulo 5, las aguas amargas. Y bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer? El sacerdote presentaba a la mujer ante Yahweh, le rapaba la cabeza y le hacía tomar estas aguas. Y la mujer repetía lo que el sacerdote le decía. Mira, si tú al tomar estas aguas, esto es lo que dice en el versículo 21, el sacerdote hará que la mujer declare bajo juramento de maldición, y el Cohen dirá a la mujer, Yahweh te ponga por maldición y por juramento en medio de tu pueblo, haciendo que Yahweh que tus mulos se pudran y tu vientre se inflame. Entonces aguas de la prueba entrarán en el vientre de la mujer, y si le causa eso es de porque ella sí había sido infiel. Pero si la mujer no había sido infiel, dice en el versículo 28, si no se ha contaminado es que es limpia y se declara ella libre. Y dice, esta es la ordenanza acerca de los celos y dice, y dará a luz un hijo, un varón. Entonces ese era el premio por el cual se recompensaba a la mujer teniendo un hijo varón. Recordemos de que en ese tiempo, pues los hombres, todos hombres y mujeres eran bien recibidos, pero como que los varones eran más
deseados, vamos a ponerlo de esa forma. Y en el capítulo 6, en esta parashá, se nos habla del voto del nazareato, en el que hombres o mujeres podían hacerlo, era indistinto, por el tiempo que ellos consideraban y se querían dedicar a nuestro Padre Celestial. Ellos tenían ciertas cosas que cumplir, ellos no tenían que tomar nada de lo que era de la vid, ni jugo, ni comer uvas, dice que ni pasas, no podían comer las cáscaras ni las semillas. Ellos también no, durante el tiempo que ellos hacían su voto, su compromiso con nuestro Abacadosh, ellos no deben de tomar nada de lo que era de las vid. Ellos tampoco tenían que raparse, no tenían que cortarse el pelo. Ellos tampoco tenían que contaminarse tocando cadáveres, ni el de su propio padre, ni de su madre, ni de sus hermanos. No dice aquí de sus hermanos. Si pasaba una cosa interesante que yo no había entendido, es de que si por ejemplo una persona donde estaba, que hacía el voto del Nazareo, hombre o mujer, de repente a su lado moría alguien y se contaminaba de una forma inesperada, ellos tenían que presentarse ante el Cohen, presentar 2 tórtolas a 2 palominos, presentarlos como una expiación y otro como una ofrenda para poder redimirse de esa contaminación. Y una cosa interesante, tenían que hacerlo en el día del séptimo día. Esto tiene que ver con el Shabbat, ¿sí? Porque dice en el versículo 9, aun si alguien muere de repente, dice aquí, si muere de repente, junto a él, el que ha hecho ese voto de Nazareo, a causa de esto él se rapará la cabeza, también tenía que raparse la cabeza, el día de su purificación, en el séptimo día se la rapará, y el octavo día traerá el Cohen 2 tórtolas y 2 palominos a la entrada del tabernáculo temporal. Entonces el Cohen los ofrecerá, uno como ofrenda del pecado y el otro como ofrenda del holocausto completo, y el sacerdote haría expiación por él, por el pecado que cometió a causa del muerto. Así santificará su cabeza en ese mismo día, en el que inmediatamente muere una persona, y esta persona pues inocentemente pues que ha hecho su voto y muere, y esta persona muerta pues lo toca y pues ahí él tenía que hacer esto para continuar con su voto hasta el tiempo que él lo cumpliera, lo que se haya propuesto. Y así, bueno, esto lo vamos a ver ahorita con más detalle. También aquí en esta parashá son del capítulo 20, del 6, versículos del 22 al 27, se nos muestra la bendición del Cohen, la bendición sacerdotal, vaya, en la que Yahweh le dijo a Moshe y Moshe Aarón cómo debería de bendecir a los hijos de Israel. ¿Y cuál es esta? Bueno, se las he dicho en algunas ocasiones. Aquí se las voy a leer, versículos 24 al 27 de la versión Peshita. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Lehaim. Yahweh te alce tu rostro sobre ti y te ponga shalom en ti, la paz. Así podrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Y ya, capítulo 7 habla de las ofrendas. Cuando ya Moshe terminó de erigir el tabernáculo, lo ungió, lo santificó, su mobiliario, todo, los hijos de Israel empezaron a traer, los jefes de las tribus empezaron a traer las ofrendas a el santuario. Y así es como esta parashá cubre estos temas diversos que ya les mencioné. Entonces vamos ahorita a poner aquí en pantalla ya un resumen al que vamos a abordar sin más ni menos para que lo tengamos ahí por escrito, para que usted, si lo quiere estudiar en los días que vienen adelante, nuevamente le insto para que esté estudiando a diario la Torá,
las aliyás, porque como su nombre lo dice, aliyá es elevar, escalar peldaños, ascender y subir. Cuando usted y yo empezamos a seguir estudiando y aprendiendo a diario Torah, vamos a ascender en todos los planos de nuestra vida, en nuestro saber de Torah, en nuestro conocimiento, en nuestra vida espiritual, que tanto necesitamos para que nosotros podamos ver a nuestro Abacadosh. Repito yo ese versículo: sin la santidad nadie verá a nuestro Abacadosh. Por eso es importante que estemos aprendiendo, estudiando, para crecer en sabiduría, no solo en lo intelectual y en el conocer, sino que aprendamos en nuestro caminar, en una vida en que el pecado no tenga victoria en usted y en mí, ¿sí? Por eso es de vital importancia, porque así el temor de nuestro Abacadosh está más y más en nuestra vida. Entonces, eso es lo que yo le puedo instar. Y antes de todo esto, yo mando un saludo a mis familiares que están pasando por un tiempo. Siempre la muerte de un ser amado, de un ser querido, se siente. Entonces, que mi Padre Yahweh les dé consuelo y les dé fortaleza a mis tíos, a mis primos hermanos. Si es que me están viendo, pues de aquí yo les mando nuevamente ese sentir, y me solidarizo con su pérdida, recordando de que todos nosotros pasaremos por esos episodios, ¿verdad? Y bueno, mientras tanto hago también un llamado en esto, en que nos aboquemos al estudio de la Torah, porque en la Torah se encuentra la eternidad, la vida eterna, y en la Torah nosotros estaremos sellando, estaremos reafirmando, estaremos garantizando el que tú y yo estemos viviendo en la eternidad. La Torah, ninguna religión nos va a dar la vida eterna, al contrario, es muerte eterna. Entonces yo les invito a todos, familiares o no familiares, para que nos aferremos. Y si tú también por primera vez me ves, te darás cuenta de que yo no hablo de religión. Yo estoy hablando lo que tiene que ver con la Torah de nuestro Abacadosh. Y Él nos promete a los que vivimos y obedecemos sus mandamientos y seguimos la fe de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, que estaremos viviendo en una nueva, la nueva Yerushalayim, la ciudad que desciende del cielo, esa ciudad que tiene las dimensiones de un cubo. Lo puedes ver tú en el libro de Apocalipsis, en los últimos capítulos, donde nos habla de esta ciudad, las dimensiones, y bueno, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a orar antes de ponerles yo en pantalla este resumen. Acompáñenme para orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, shehianu, vejianu, las manjaset. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey eterno, que nos das la vida y que nos has dado este tiempo para llegar hasta aquí, Padre, y qué mejor en este Shabbat. Pido tu bendición para todas mis hermanas y mis hermanos, y para todos aquellos que están compartiendo tu Torah, que les bendigas también, Padre Yahweh, para que sigan hablando de ti de forma sabia, de forma con discernimiento y conocimiento, Padre Yahweh. Tú nos dices que tú en el futuro pondrías pastores que enseñaran tu rebaño, Padre, con sabiduría y conocimiento, Padre, conciencia. Padre Yahweh, gracias por esta bendición. Y Padre bendito, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher kideshanu bemizvotat betzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey eterno, que nos bendices y con tus mandamientos, y que al cumplirlos tú nos has encomendado el estudio de tu Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher Bajarmano, Mikol Jamín Benatán la Nue Torato, Baruch atah Yahweh Noteja Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, que nos has dado tu Torah y que nos has escogido entre todas las naciones, Padre, para el estudio de tu Torah. Muchas gracias por esta bendición, y que abra nuestros ojos a tu Torah para que podamos aprender de ella, Padre amado.
Muchas gracias y pedimos la dirección del Ruach HaKodesh en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Entonces vamos hermanos a ponerles este resumen. Muy bien hermanos, aquí está la parashá. Aquí está parashá 35, Nazó levanta. Los capítulos 4 del versículo 21 al capítulo de 7 al 89. Esta Haftará es otra lectura enfocada que gira en torno a lo que es la parashá. Está en el libro de los jueces, capítulo 13 del 2 al 25. Ok, esta es la parashá. Y aquí vamos a ver aquí el resumen que nos muestra aquí la hermana, ¿sí? Dice, el contenido de esta porción se puede resumir así: recuento de Gersón y Merari, lo que les estaba compartiendo ahorita, asignación de sus trabajos, recuerdan lo que ellos tenían que hacer, ¿sí? Lo que ellos tenían que hacer en el tabernáculo. Vamos a poner otra vez aquí el tabernáculo para mostrarles, ¿sí? Lo que hacían Gersón y Merari, los coatitas, ¿sí? Los coatitas, ellos se encargaban del mobiliario, mover los altares, el lavacro, aquí el altar del incienso, aquí lo que es el arca del pacto, la mesa, la menorá. Esto es lo que los coatitas, los hermanos, ¿sí?, de Gersón y de Merari. Lo que hacían los de gersonitas es todo esto, lo que tenía que ver con las cortinas, aquí, lo que serían las estacas, las columnas, todo esto, lo que tenía que ver con alrededor del tabernáculo, del Mishkan. Y los meraritas, perdón, tenían que encargarse de todo esto, las tablas, las estacas, las cuerdas, las cortinas, todo esto, lo que era el atrio, ¿sí? Espero que nuevamente lo quise poner para que veamos, pues, aquí en pantalla. Y aquí vemos cómo al sur, al oriente, al norte, al occidente estaban las tribus, ¿sí? Y ya lo vimos en la parashá pasada, Bejucotai, la 34, cómo estratégicamente estaban formados, cómo estaban, organizados. Y hablamos de que es importante la organización. Y quiero volver a decir esto: cuando estamos organizados, nuestras vidas tienen éxito, es el fruto de la organización, es el éxito, el fruto. Y eso es cuando nuestra vida particular nos organizamos en lo espiritual, nuestra vida espiritual va a fructificar también. Y eso usted lo puede exteriorizar en su trabajo, en una escuela o en cualquier otra cosa. Usted va a ser bendecido, en pocas palabras. Bueno, aquí vemos pues todo esto. Nuevamente les quise poner aquí. Y vamos aquí otra vez a la parashá, ¿sí? El contenido, está diciéndonos aquí lo que los gersonitas y los meraritas tenían sus trabajos. La limpieza del campamento tenía que estar limpio. Recuerden que nuestro padre Yahweh le dijo también que no tenía que haber personas pecando, ni leprosos, ni personas que tuvieran flujo, hombres o mujeres, ¿sí? Ellos tenían que estar fuera del campamento. Entonces dice las leyes de restitución: cuando una persona pecaba tenía que dar la quinta parte. Eso me olvidé mencionárselos, pero lo vamos a ver aquí. Las leyes de los celos: cuando el esposo sospechaba que su esposa le era infiel, sea verdad o fuera mentira, pues. Pero es que el hombre tenía eso que tenía que ser llevado ante el Cohen para que fuera el hombre desengañado. Si realmente su esposa se había desviado, la palabra hebrea, no sé si aquí no lo va a poner, no sé saber que era sotá, que tiene que ver con que se desviaba. Y aquí vemos eso, algo que yo les había mencionado. Cuando hay desvío, cuando hay un real desvío,
El desvío nos lleva a la condena, ¿sí? El desviarnos de los mandamientos nos lleva a la maldición, ¿sí? Por eso es importante que nos aferremos y que estemos en todo momento siguiendo mandamientos, hermanos y hermanas y amigos y amigas. Bueno, las leyes del nazareo, si era hombre o mujer que querían consagrarse a nuestro Padre Yahweh, vimos lo que ellos tenían que hacer: no tomar nada de lo que es de uvas, vino, pasas, cáscaras, semillas, debían de dejarse el pelo, no tocar muertos, ni los muertos de sus familiares, padres, madres, hermanos, etc. Vemos también aquí la bendición arónica, y dar voluntariamente las ofrendas que las tribus hicieron, ¿verdad? Bueno, dice aquí, es interesante que al ir descubriendo cada uno de estos temas, se va desarrollando un patrón temático que comunica un poderoso mensaje que podemos describir así: el llamado de Yahweh. Amén. Remover lo que no pertenece a la imagen de Yahweh. Remover de nosotros, eso lo debemos también de pensar. Restauración de la imagen de Yahweh, restauración del nombre, restauración del compromiso. Cómo hacerse a la imagen de Yahweh. Responder con amor. Bueno, vamos a ver esto. Dice muchas enseñanzas muy importantes en esta parashá. Las aguas amargas, una gran revelación. Estudiemos, vamos paso a paso. Números, se reparten las tareas. Además de Yahweh a Moshe diciendo, habló Yahweh a Moshe: toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres, sus familias. De edad de 30 años arriba, de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Recordemos que el sacerdocio comenzaba a los 30 años, la edad de Yahshua al comenzar su ministerio. Es interesante todo eso, Por algo nuestro Mashiach empezó su ministerio, vaya, a la edad respectiva. Bueno, dice, este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y llevarán aquí lo que mencionábamos: las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, la cubierta de las pieles de tejones que estaban encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, ¿sí?, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor. Esto ya se los mostré hace un momentito en la figurita, pero lo estoy leyendo para que veamos y comprobemos que lo que les estoy comentando, pues aquí lo dice en la Torah. Sus cuerdas y todos sus instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según el orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón, en todos sus cargos y en todo su servicio. Les encomendarás en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, uno de los hijos del sacerdote Aarón. Entonces, los gersonitas estaban bajo Itamar. Recordemos que Aarón tenía 4 hijos: Nadab y Abiú, que ellos murieron, Eleazar e Itamar. Itamar era el hijo menor. Entonces, los gersonitas estaban bajo la dirección de ellos. Entonces dice en el capítulo 4, comienza con la instrucción detallada de la labor de cada uno de los grupos de los levitas dirigidos por Aarón y Moshe. ¿De qué nos habla esta instrucción? Hace referencia sin duda que Israel es un cuerpo donde cada uno tiene una propia función. Es interesante aquí. Y Corintios también nos habla, ¿verdad?, del cuerpo. Bueno, eso lo vamos a ver. Dice en Efesios: un cuerpo y un ruaj, como fuisteis llamados en una misma esperanza y una misma vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Uno. ¿Sí? Yahweh es uno. Amén. En un Elohé y Padre todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del
don del Mashiach. Israel es un pueblo situado alrededor del único Elohim verdadero, Yahweh, cada cual con una función específica. Esto es bien claro, hermanos. En Corintios dice, un pueblo, el pueblo de nuestro Abacadosh es Israel, no es ninguna iglesia, no es ningún otro pueblo, solo Israel. Esto es algo que hemos hablado y lo he dicho de una forma a veces un poco repetitiva, ¿verdad? Pero aquí vuelvo a comentarlo. Dice, y aún no puso Yahweh en la iglesia, en la congregación. Esta versión Valera metió esto de iglesia. Recordemos que iglesia es un término que viene de eclesía, que tiene que ver con en aquellos tiempos los griegos, para hacer sus juntas, en cuanto a la comunidad, háblese de política o de de otra situación, pero no bajo el enfoque religioso. Ellos tenían estas iglesias, estos momentos en que se juntaban, pero esta palabra griega fue transmitida a las versiones de las Biblias que hoy conocemos como iglesia. La palabra que debería decir, la palabra es Kehilá o Kehilá, ¿sí? Congregación, que es muy diferente, que sí ya tiene que ver con un grupo que se junta con fines toráticos, con fines religiosos, vaya, ¿sí? Hablar y compartir Torah. Bueno, aún nos puso Yahweh en las Kehilas, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretación todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Quién reparte las tareas? El Ruach de santidad, el Ruach de verdad, que reparte los dones como Él quiere. Es decir, nuestro Abacadosh da todo como Él quiere. Es decir, que nuestro Padre Yahweh puso maestros, apóstoles, profetas para cumplir un ministerio para edificar a su pueblo, al pueblo Israel, vaya, ¿sí? Y por eso no todos tienen lo mismo, ¿sí? Nuestro Abacadosh repartió esto de esta forma para que hubiera un potencial de organización que llevara al pueblo por el éxito espiritual, vaya, por el camino de santidad que tanto nuestro Padre Yahweh quiere, ¿sí? Corintios, pero todas estas cosas las hace uno y uno mismo es el Ruach HaKodesh, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De la misma manera el Todopoderoso instruyó a los levitas de Coat y de Merari acerca de sus funciones específicas en el santuario. Un Elohim, Yahweh, un Señor y Mashiach Yahshua, un espíritu Ruach HaKodesh, un pueblo Israel, una esperanza, la tierra prometida. ¿Cuál es tu función? Esta es una pregunta que nos dice aquí en este resumen. Y bueno, ¿qué rol estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Sí? Ahora yo también la pongo. Bueno, mi Padre Yahweh ha puesto en mi corazón hablar de Torah para que las personas conozcan y tengan en mente lo que nuestro Abacadosh quiere. Él quiere que todos nosotros estemos viviendo. Aquí voy a poner el ratoncito aquí, en este cubito que está a las espaldas mías, arriba de mí, que me recuerda el lugar donde yo voy a morar, permaneciendo en los mandamientos y creyendo en nuestro Mashiach. Así como tú también debemos de aferrarnos en la Torah, en los mandamientos, y creer en nuestro Mashiach. Pero mientras tanto también tenemos que cumplir una función aquí, hablar a los demás de aquello que tú y yo ya sabemos y conocemos. Esto es vida eterna, esto es la eternidad. Es triste ver cómo hoy en día muchas familias, muchas personas, aún profesionistas, que se dedican en cuerpo y alma a su labor, que es muy apremiante, pero se olvidan de lo más importante de su vida eterna. Y esa vida eterna
es absorbida por distracciones que en el mundo ellos los están desviando de la Torah, ¿sí? Tanto trabajo te desvía de Torah, tanto trabajo, tantos pasatiempos que en este mundo hay, que es lo que hacen que la gente no tenga tiempo para nuestro Abacadosh, no tenga tiempo para leer Torah, no tenga tiempo para vivir una vida en santidad practicando estos mandamientos, principalmente los 10 mandamientos, pero son muchos otros mandamientos, como las Moadim, las fiestas, etcétera, etcétera. Este mundo está metiendo sus propios delineamientos, sus propios mandamientos que hacen que las personas se desvíen y estén viviendo fuera de la gracia. ¿Qué es fuera de la gracia? Están viviendo fuera de los lineamientos de la Torah, y el vivir fuera de la Torah es maldición, y lo vuelvo a repetir. Ahora tú dirás, bueno, yo tengo mi religión, pero en tu religión no te hablan mandamientos, y el vivir fuera de mandamientos, no aplicar mandamientos, es maldición, ¿sí? Entonces ya lo he hablado en las otras parashas, pero estos mandamientos son de nuestro Abacadosh, no los del hombre. Desde el que él dijo en el monte Sinaí, las 10 palabras, cuando le dijo a su pueblo: yo soy Yahweh tu Elohim Todopoderoso, con hacer ver no tendrás otros dioses, ¿sí? Dice, no, vuelvo a repetir, yo soy Yahweh tu Elohim Todopoderoso, no tendrás ni reconocerás otras deidades aparte de mí, no jurarás falsamente en nombre de Yahweh. El Yom Shabbat, el día de Shabbat, obsérvalo y guárdalo. 2 cosas en este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo y no vas a codiciar lo ajeno. Estos mandamientos no han pasado. Estos 10 mandamientos son los que nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach, los apóstoles, los profetas hablaron contra el pueblo. Y si nos damos cuenta, estos mandamientos a nivel mundial son violados. Es por eso que tenemos problemas sociales, problemas en que la naturaleza está cobrando la factura a la humanidad, con sismos, con maremotos, tsunamis, con desprendimientos de tierra, con erupciones volcánicas, con epidemias, con otro tipo de cosas que cobran la vida de la gente, aún lloviznas, tornados, etcétera, ¿sí? Huracanes. ¿Por qué? Porque el hombre está siendo todavía renuente a los mandamientos. Pero nuestro Abacadosh no acaba este mundo todavía. ¿Por qué? Aparte de que Él no se lo ha propuesto, es porque también en este mundo hay santos, hermanas y hermanos que están guardando mandamientos, que están creyendo en el Mashiach y que están siendo luz y que están siendo bendición y que están orando a nuestro Abacadosh para que mitigue esa naturaleza, para que no cobre la vida de tanta gente. ¿Cuál es la función aquí tuya en este tiempo? Si no te has preguntado, pues si tu función es hablar a otras personas, hazlo, ¿sí? O ayudar a otros que están en un ministerio, como algo tan sencillo como comparte los videos que tú ves que hablan de Torah, no solo los míos. Si tú ves otros videos de otros hermanos, hazlo. A lo mejor esa es tu función. Si tú no puedes estar hablando, enseñando, si no es el don que nuestro Abacadosh te ha dado, a lo mejor es otro. A lo mejor tú tienes otras capacidades que pueden potencializar mucho estos ministerios de otros hermanos, incluyéndome a mí, el que tú estés expandiendo, compartiendo estos videos, qué sé yo, o el hecho de que tú por la computadora pongas otras cosas también. O sea, hay muchas formas de servir, pero nosotros tenemos que funcionar, tenemos que hacer algo para el reino, para la causa que nuestro Abacadosh nos ha
nos ha llamado. ¿Cuál es tu función? Bueno, aquí en el capítulo 5, cuando hablamos aquí de la pureza que nuestro Abacadosh quería, esa pureza que hoy en día todavía nuestro Abacadosh quiere, y que la verdad nosotros tenemos que estar pidiendo mucho a nuestro Abacadosh para que esa Yeser Hará y esa Lashon Hará no tomen control en nuestra vida. La Yeser Hará es la inclinación mala, la que nos hace pecar, ¿sí? La Lashon Hará es que nosotros estemos hablando mal, ¿sí? Maldecir, calumniando, chismeando, hablando mentiras. Y no se refiere solamente a formas de chismes, no. También puede ser en hablar cosas malas de la Torah. Como hoy en día hay mucho falso maestro. Hay muchas personas que están predicando desde los púlpitos cosas engañosas, mentirosas y falsas, que lo que hacen es promover sus propias religiones, sus propias denominaciones. ¿Por qué? Porque conviene a ellos en su existir aquí en la tierra. Me da hasta a mí me da, como dijéramos, me causa un disgusto esto, porque eso se llama lucrar con las cosas de la Torah. Nuestro Abacadosh nos dio su Torah, nos dio su palabra sin pedir algo material a cambio, no. Lo que nuestro Abacadosh pide es nuestro corazón, que se lo demos, ¿sí? Pero nuestro Abacadosh no nos pide dinero a cargo de las enseñanzas que nos da. ¿Acaso hemos encontrado aquí en la escritura, aquí en la Torah, que nuestro Mashiach o algún apóstol decía, bueno, esta es la enseñanza, páguenme tanto, denme tanto, o les voy a enseñar para que me paguen viáticos, les voy a enseñar esto por esto? Yo no veo eso. Si el mismo Shaliach Saúl, al que conocemos como Pablo, él tenía un oficio, el de hacer tiendas. Es decir, que nos hace ver de que en las cosas de el ministerio, como lo conocemos, de las cosas espirituales, las cosas tenemos que hacerlas de corazón y gratis, de gracia. Yo así personalmente lo concibo, y no pretendo hacer un mercado, vaya, con las cosas espirituales. Hoy en día, si tú quieres una buena enseñanza, si quieres un diploma de las cuestiones de la Biblia, tienes que pagar ciertos miles de pesos, dólares o lo que sea. Para mí no se me hace correcto, perdón que lo vuelva a repetir, a sacar títulos, maestrías, licenciaturas que tengan que ver con las cosas de la Torah, cuando la Torah tiene que ver con enseñanzas espirituales y cómo el hombre es, cómo somos los humanos, de querer sacar y aprovechar dinero. Ese es el espíritu de avaricia y de codicia que hay, y que lo puede haber en muchos que están enseñando Torah y que se dejan ir por eso, y que quieren ver como un modo de subsistir en base a las cosas así de la Torah. Bueno, voy a seguir aquí mejor. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito, dice Yahweh. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Yahweh dijo a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. Muy importante, el campamento en el cual yo habito, dice Yahweh. Es importante el campamento, lo que dice aquí. Vimos en la Parashat Zarat, el leproso, recordarán, que la lepra es un símbolo del pecado. Era una aflicción que venía de Israel como consecuencia del pecado, la Zarat, la lepra. Cuando un israelita era diagnosticado con lepra, debía de ser expulsado del campamento, y solo fuera de él podía ser sanado. Es muy importante, o sea, fuera del campamento, no era sanado dentro del campamento, tenía que ser retirado. Y esta lepra tenía que ver con la Lashon Hará, recuerden, el hablar mal, chismear, calumniar,
hablar mal enseñanzas de la Torá, hablar, decir que te vas a ir al cielo, o te vas a ir al infierno, o te vas a ir al purgatorio, o te vas a ir a cualquier otro lugar. No, sí. El hablar cosas de más, o hablar cosas de menos de la Torá, trae de por medio castigo y juicio. Pero aquí el hablar lashon harat, la lepra, era que nuestro Abacadosh no quería murmuraciones tampoco, ni quería mentiras, ni engaños, ni calumnias. Es algo tremendo que hoy en día la gente preparada, gente, me refiero en el medio secular, políticos, profesionistas, cómo mienten, cómo engañan hasta de una forma descarada y cínica, cómo hacen estas cosas, cómo pretenden engañar al pueblo, a la gente, y vaya que sí lo hacen, ¿sí? Si hoy en día estuviera vigente y que si nuestro Abacadosh dijera, aquel que habla engaño y mentira será un leproso, hermanos, cuánta gente leprosa no hubiera en los gobiernos, en las escuelas, en los lugares públicos, en los trabajos, en las tiendas en los supermercados, como la gente en las farmacias te mienten, no tenemos este medicamento o aquello, cuando en realidad quieren sacar medicamentos anteriores, ¿sí? Y te mienten, te engañan en los mercados, te engañan con las balanzas, con los pesos, con que los empresarios, los predicadores en los púlpitos, los ministros, todos. Recordemos que estamos viviendo un mundo en que cada vez la mentira y el engaño, lo digo, o sea, porque duele, hermanos, de veras. Duele el hecho de que tú sales y no puedes confiar en nadie, ¿sí? Con honrosas excepciones, con los dedos en tus manos puedes confiar, ¿sí? En tu esposa, en tus hijos y en otros familiares, claro que confías, pero no en todos los familiares, no en todos los que se dicen tus amigos, tus conocidos. Cuando te das cuenta que mera las relaciones que hay son puras conveniencias, son puras fantochadas, como decimos aquí en México, son puras simulaciones. Cada vez sale a relucir mucho, y este mundo cada vez está así, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Volviendo aquí, la lepra, el primero se llevaba a cabo fuera del campamento, donde el afectado con lepra se encuentra separado, y el segundo se realizaba cuando era readmitido en el santuario, cuando volvía después de un tiempo al campamento. ¿Cuál es el mensaje del Eterno aquí? El Todopoderoso habita en medio de su pueblo, en su presencia debe de haber santidad. Aquí, por eso él le dijo a Moshe, sácalos, a los hombres que tienen flujo de semen, a las mujeres flujo también de flujo, quiero pensar sanguíneo o de alguno otro, los pecadores, los que tenían este problema también, sácalos, les decía, porque nuestro Abacadosh quiere santidad. Sin la santidad nadie verá a nuestro Abacadosh. Por eso reafirmo que los mandamientos, aparte de protegernos, cuidarnos, de beneficiarnos desde nuestra vida, de tener la parnasá, la provisión a diaria, el lugar donde nuestro Abacadosh quiere que vivamos, tenemos la salud, la Torá nos mantiene en el camino de santidad, y decir que la Torá ya ha caducado son enseñanzas diabólicas, que lo que hacen es que si tú quitas la Torá en tu vida, quitas el sendero de santidad, y sin la santidad no verás a nuestro Abacadosh. Para que pienses muy bien, que reflexiones y que no idolatres ni idealices a ninguno de los líderes espirituales que te estén llevando por el camino, porque ellos no guardan Torá. ¿Y cómo seguirás ejemplo de alguien que no guarda Torá? Pues son ciegos siguiendo a ciegos. Puedes tú ser uno de ellos.
Por eso cuando nosotros decimos en la oración matutina, bendito eres tú nuestro Abacadosh, que das vista a los ciegos. Gracias a nuestro Abacadosh que Él nos da la vista, que nos da la luz. Por eso Torah también viene de luz. Y también como Yahshua dijo, yo soy la luz, esa es la Torah, Yahshua. Y Él enseñó Torah, la dimensionó y lo mencioné en la parashá pasada. Por eso guarda Torah. Que tú no tienes un lugar, una congregación, no te vas a condenar. Guardando los mandamientos y siguiendo la fe en el Mesías. Los mandamientos son los que se ponen en práctica en la calle, en tu casa, donde quiera que tú vas. Hoy en día está mal enfocado en que hay personas que creen que la salvación se encuentra en una iglesia, cuando dentro de la iglesia hay chismes, calumnias y otras tantas cosas. Se los digo porque yo lo viví, yo sé, por más de 30 años. ¿Sí? Sé lo que hay en las iglesias. Hay gente buena, gente de mis respetos, pero también de otro tipo. Entonces, en las iglesias hay de todo, ¿sí? Por eso es importante que va a ser más sano que tú estés fuera de la iglesia, porque ahí tú no oirás tantas cosas en tus oídos, ni verás tantas cosas que son vergonzosas muchas de las veces. Por eso, el que tú guardes mandamientos, los apliques en tu vida, festejes las Moadim, las fiestas de nuestro Padre Eterno, en Levítico 23, Vaikra, capítulo 23, y te alejes de esas prácticas, de esas fiestas paganas que son promovidas por cualquier tipo de cristianismo. Fiestas como los Reyes, la Navidad, la fiesta de la Candelaria, las fiestas de los diferentes santos que son ídolos y que son abominación a nuestro Abacadosh. Esto te lo digo francamente, por la verdad que yo te estoy diciendo, puedo pagar un precio, y ese precio a mí no me importa lo que los hombres hagan o digan, porque yo estoy sirviendo a mi Padre Yahweh, y Él me ha puesto en mi corazón que yo te diga con franqueza esto, porque yo no estoy aquí para entretenerte, ni promoverme, ni nada. Estoy aquí para hablarte la verdad, para decirte que de todo corazón sigas los mandamientos de nuestro Abacadosh. Y yo no pretendo ser popular, de veras, nunca lo he pretendido, sino lo que yo siempre he querido es seguir al Eterno, a mi Padre Yahweh, y hacer caso a lo que Él me dice, porque siempre voy a encontrar antagonismos o personas antagónicas en mi vida, contrarias, ¿sí? Pero ni modo, o sea, nosotros por la verdad tenemos que decirla, fuimos llamados a decirlo, a hablarla, a vivirla, predicarla, ¿sí? En medio de un mundo que cada vez más está más contrario, más antitorático, ¿sí? Y te voy a decir, muchas de las veces en el cristianismo encontramos ese antagonismo, porque el cristianismo no quiere Torah, ellos quieren enseñanzas grecolatinas, quieren teología, esa teología del reemplazo que está haciendo a un lado los mandamientos, la Torah, al Mashiach, y ellos han puesto sus propios mandamientos, vivir fuera de Torah, festejando otras cosas, guardando otros días que no es el Shabbat, comiendo algo que está prohibido por la Torah. Recordemos que nuestro Mashiach dijo, Yahshua HaMashiach, no he venido para abrogar la Torah, y la Torah implica todo esto que te digo, desde que obedeces, qué día guardas para nuestro Abacadosh, qué es lo que estás consumiendo, qué estás comiendo, qué estás festejando. Eso es guardar Torah. Por ende, si tú no guardas Torah, estás desviado. Salmo 119, versículo 21, malditos los que se desvían de los mandamientos de la Torah. Búscalo. Salmo 119, versículo 21. Te pongo de tarea para que tú leas el Salmo 119. Y sobre todo lo que nuestro Mashiach dijo, que Él no vino. Nunca Él dijo que los mandamientos ya quedaron, ¿no?
Hay mandamientos que sí ya no son observados, que tienen que ver con lo de los Kohanim, con los del templo, o mandamientos que eran enfocados en exclusivo, como el Shemitah y otros tantos. Pero hay mandamientos que están vigentes y esos son los que debemos de seguir. Los mandamientos nos llevan a la santidad y abordo aquí nuevamente la desobediencia, el pecado, son inaceptables en su presencia. Si tú no vives en Torah, estás en pecado. Y el pecado es violar mandamientos, es infracción a la Torah, a la ley. Y así pretendes de que cuando te mueres por una oración que haga tu líder espiritual te vas a ir al cielo. Ese es un engaño. Por favor, abran los ojos. Se los digo de corazón, ¿sí? Esto que yo digo, a lo mejor algunos me van a amar y otros me van a aborrecer, porque, hermanos, vuelvo aquí. Yo estoy aquí para complacer a mi Padre Yahweh y no al hombre, ni a ti ni a nadie, sino estoy aquí para hablar lo que mi Padre Yahweh, como a otros hermanos y hermanas que están enseñando, nos da, para que abramos los ojos, y en amor lo decimos. Muchas veces la verdad nos puede doler, pero qué bueno que nos la digan para reflexionar, recapacitar y tomar el sendero que nos va a llevar a la santidad, a la eternidad. No te aferres tanto a las enseñanzas de los hombres que están en las religiones. Y sigo allá adelante. La desobediencia, el pecado, son inaceptables en su presencia de nuestro Abba Kadesh. La persona debe ser retirada de la congregación. Es decir, que aquí cuando mi Padre Yahweh le dijo a Moisés, sácalos a ellos, es de que ellos eran inaceptables. Ellos no debían de estar ahí, ¿sí? Hasta, dice aquí, hasta que con verdadero arrepentimiento hayan abandonado el pecado. Entonces realizará el ritual del regreso y podrá de nuevo ser contado como israelita del campamento. Es decir, cuando nuevamente se reincorpore y vuelva a estar en comunión. Amigos, dice, estamos tan lejos del pensamiento de Yahweh. Hoy una supuesta misericordia sustituyó la omnisciencia del Eterno. Por un lado menospreciamos la instrucción del Todopoderoso, es decir, Torah, y por otro lado toleramos toda clase de pecado con el argumento de que la gracia y el amor. Aquí vemos eso. Para nuestro Abba Kadosh, el que tú le ames es de que practique los mandamientos. Que aunque si tú dices, yo tengo un sentimiento profundo, en la iglesia he aprendido, me lo predican, me lo enseñan, tengo líderes con esa capacidad retórica de que me convencen y me dicen y me inspiran, pero ¿qué te ganas si no te llevan a guardar mandamientos? Ese es un error, es una falacia, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿sí? Por tanto, para nuestro Abba Kadosh, el que tú guardes los mandamientos, le estás diciendo que lo amas. Ejemplo, a mi esposa, a mis hijas, a los hijos que tú tengas. En este caso voy a poner el ejemplo de mi esposa. A diario a ella yo no le tengo que estar repitiendo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y por acá afuera estoy adulterando. O estoy ¿me entienden? ¿Sí? ¿Cómo le compruebo a ella mi amor hacia ella y mi fidelidad? Es de que estoy con ella y soy fiel. Eso es lo que cuenta. Pero vemos en un mundo muy superficial, en que hay mucha fantochería, mucho engaño, hay mucha simulación, hipocresía, ¿sí? Para nuestro Abba Kadosh, si tú le dices que lo amas y lo amas, le cantas, le adoras, hasta lloras, ¿sí? Pero no estás guardando mandamientos, eso no es bueno. Para mi Padre Yahweh, el que tú le digas, Padre Yahweh, yo obedezco tus mandamientos, los voy a aplicar, eso él le está mostrando. Amén. Espero que esté claro. Entonces, así las cosas, dice, ¿no es hora de revisar nuestras vidas? Tenemos que hacer a diario, hermano. Yo a diario tengo que hacer eso, hermano. Tengo que estar evaluando mi vida, cómo está mi corazón, ¿sí? Tenemos que estar revisándonos. Si queremos habitar delante de Yahweh, tenemos que vivir vidas en santidad y no hay otra opción.
La separación depende de la causa del problema. El leproso dependía de su arrepentimiento. Recordemos que Yahshua es el único cumplimiento del ritual de las 2 avecillas que restauraban al pecador. Después el israelita limpio de su lepra, habiendo realizado los rituales ordenados, cambiando sus ropas y lavado con agua viva de Ezequiel 36, para quitar toda inmundicia, guardando los mandamientos y bajo la autoridad única del Eterno, entrará en su santuario para siempre. Aquí está, hermanos, ¿sí? Guardando mandamientos. Los mandamientos nos limpian, hermanos, nos llevan a vivir vidas kadosh, vidas santas. ¿Quién presentaba flujo de semen debía separarse del campamento de acuerdo al tipo de flujo que presentara. Si era uno por una afección, como hoy en día hay unas enfermedades venéreas, ¿verdad?, como la sífilis y esta que es la gonorrea, debía ser tratado fuera del campamento hasta el momento que debe ser declarado sano. 8 días después regresaba. Si el flujo era en emisiones de semen normales, emisiones nocturnas o en relaciones sexuales, solo sería inmundo hasta la noche. Aquí es la diferencia. Cuando había flujo producto de esas infecciones, ¿sí? Son infecciones hasta que malas, pues, de mal vista, de mal olor, etcétera, etcétera. Pero cuando eran emisiones normales, aquí decía cuando era solo hasta la noche. Pero cuando eran producto de estas afecciones, pues sí tendrían que durar días fuera del campamento. Porque generalmente estas afecciones se transmiten por vía sexual, ¿sí? El campamento en el cual yo habito, dice Yahweh, donde habita mi Shekinah. Amén. Restitución del pecado. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de los pecados con que los hombres prevaricaren a Yahweh y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Compensará y añadirá una quinta parte, lo que les comentaba, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviera pariente el cual sea resarcido del daño, se dará la indemnización del agravio a Yahweh, entregándole al Cohen además el carnero de las expiaciones, por la cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al Cohen será suya, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al Cohen será suyo. Una importante enseñanza: el arrepentimiento no consiste solamente en volver a nuestro camino al camino eterno. Teshuvah es esto, Teshuvah, y pedir perdón al Padre. Tenemos que restituir a quien hemos ofendido. Espero que esté claro esto. El Todopoderoso Yahweh nos llama a restituir a quien hemos ofendido un daño como consecuencia de nuestras acciones. ¿Cómo se restituye? Debemos devolver aún más de lo tomado, 5 veces. Si no es cuantificable el daño, de cualquier manera debe presentarse restitución. Si no está la persona ofendida, un familiar puede ser restituido. Es decir, si una persona al que se le hiciera un daño y ya no vive, al familiar se le debe de dar. Y a falta de también la restitución debe ser llevada delante de Yahweh, y el diezmo, la ofrenda serán al Cohen. ¿Qué nos enseña el Eterno? Que ser pecador trae consecuencias. Dar es lo más difícil. Así que mediante la restitución nos enseña a no dañar a los demás. Amén. ¿Sí? Dar es lo más difícil, es cierto. Hay personas que les duele. Es más, de hecho, no dan. Sí, son aquí decimos, muy agarrados, muy codos. No se desprenden. ¿Sí? Hijos que no tan fácil les dan dinero a sus padres o a sus madres. ¿Sí? Cuando pueden hacerlo, no lo dan. ¿Sí? Tienen sus negocios, tienen sus diversas entradas de dinero y no son capaces de darle a sus padres cuando pueden hacerlo. ¿Sí? Eso sí es mal. ¿Qué nos enseña aquí? Que el ser pecador, si una persona daña en un ámbito económicamente se le debe restituir, y eso le va a costar.
¿sí? Le va a costar, porque dar es lo más difícil, ¿sí? Raras son las personas que dan de un corazón desprendido, de un corazón noble, de un corazón justo, un corazón en que no les duele dar, vaya. Bueno, tristemente hoy hemos perdido tanto el concepto de la conciencia de daño a otros, que por razones sin sentido se dejan hijos abandonados, se destruyen familias y vidas, se toma lo ajeno, se engaña, se publican hasta versiones de la misma escritura copiadas ilegalmente, ¿no es verdad, hermanos? En fin, nos hemos endurecido hasta el punto que ni podemos entender. El Eterno nos dé un corazón sensible para cuidar de agradarle hasta con nuestro pensamiento. Aquí también, Por eso, hermanos, la Torá aborda eso cuando nuestro Mashiach Yahshua dijo: cualquiera que vio a una mujer para codiciarla, pensando en su corazón, pensándolo ya pecó. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos pueden ocasionar muchos problemas. En el 5, en cuanto a la ley de los celos de las aguas amargas, lo que hablábamos, cuando un esposo sospecha, sea verdad o sea mentira, de que su esposa se desvió, se desvió, o le pudo haber sido infiel, y había estas cosas este rito que tenían que hacer ante el Cohen. Habla a los hijos de Israel: si la mujer de alguno se descarríe y le fuere infiel, aquí, o alguno cohabitare con ella, o la mujer anduviera en adulterio o no anduviera, fuera el caso o no, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. Es decir, que el hombre sospecha pero no tiene testigos, sea verdad o sea mentira. Bueno, dice: si viniere sobre el hombre el espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, viniera el espíritu de celos, tuviera celos de su mujer, no hubiese amancilladose ella, entonces el marido traerá a su mujer al Cohen, y con ella traerá su ofrenda. ¿Qué ofrenda? La 10ª de una flor de harina. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae la memoria del pecado. Y esto, hermanos, aquí nos dice que lean, se lo vamos a dejar aquí. Y vamos a resumir este proceso y el mandamiento. Si un hombre sospecha que la mujer le fue infiel, pero no tiene testigos, traerá a la mujer al Cohen, trayendo una ofrenda. El Cohen presentará a la mujer delante de Yahweh, el tabernáculo, tomará agua limpia en un vaso de barro y pondrá en ella polvo del tabernáculo, polvo. Hará este licuado, en pocas palabras, hermano. La mujer se parará delante del Eterno y le será rapada la cabeza o suelto su cabello. Esta era una opción. O se le rapaba la cabeza o le soltaban el pelo. Y esto tenía este sentido: descubierta para humillación. Y pondrá en sus manos la ofrenda el Cohen, y tendrá en la mano las aguas amargas que traen la maldición. El Cohen le dirá: si eres inocente, serás libre de estas aguas amargas que traen maldición, pero si eres culpable, tu muslo se caerá, tu vientre se hinchará y serás oprobio delante del pueblo, burla, quedarás mal, serás ridiculizada, serás una vergüenza ante el pueblo por haber sido infiel. Hermanos, hoy en día ya ni tienen vergüenza, hombres o mujeres, hermanos. Hasta la infidelidad la ven como un trono, ¿sí? Como un trofeo, perdón. Los hombres en sus pláticas: yo tuve varias mujeres, o las mujeres: yo tuve varios hombres. Y tan descarados y descaradas que no solamente hacen esto por placer, sino por conveniencia, porque generalmente hay más cosas que traen en base a estos pecados, como el sacarles más beneficio, sacarles dinero, ser mantenidos, o mantenidas. El Cohen entonces, dice, escribirá las maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Es decir, que va a escribir en el libro y las va a borrar con las aguas, y las dará a beber las aguas amargas a la mujer. Después tomará la ofrenda
y la mecerá delante del Eterno. Otra parte quemará el altar y de nuevo la dará en las aguas. Si es culpable, sufrirá las consecuencias la mujer. Si es inocente, será libre y será fecunda, lo que habíamos hablado. Al leer el mandamiento por primera vez o sin revelación del Mashiach, es un mandamiento muy controversial, inclusive para el pensamiento judío. ¿Qué nos está diciendo Yahweh, el Eterno? ¿Cómo podemos entender este mandamiento? La mujer adúltera o sospechosa al menos representa a Israel. Amén, hermano. Este caso que se daba aquí, hermanos, en lo físico, nos trae a ejemplificar, hermanos, también lo que Israel pasó, hermanos. Fue adúltero porque fue idólatra, servía a otros ídolos, y esa fue la recompensa que recibió al ser quitada de la presencia de nuestro Abba Kadosh, y por eso fue llevado Israel por todo el mundo, hermanos, en esta diáspora, por decirlo, en todas partes del mundo. Pero por la gracia de nuestro Padre Yahweh, hoy estamos regresando, hermanos. Pero bueno, aquí el esposo celoso lo advirtió: ¿por qué no te das de inclinar a ningún otro Dios? Pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Yahweh celoso es. La mujer, Israel, debía pasar la prueba delante de él, el Eterno, de nuestro Abba Kadosh. Tenía que tomar las aguas amargas. Si era culpable, moriría. Si era inocente, sería fecunda y se multiplicaría. En el caso de esto, hermanos, ¿cómo vemos que nuestro pueblo, y aquí lo vamos a ver, me voy a esperar, pero el Eterno se vea su culpabilidad? Envió a su hijo Yahshua para presentar la ofrenda y cumplir este ritual de la Torah en el lugar de Israel, la esposa adúltera. ¿Por qué es ese tiempo? ¿Por qué se estaba sellando el nuevo pacto, el pacto que requería una persona digna? Yahshua entonces, delante del Eterno y del pueblo en el madero, tomó para nosotros las aguas amargas. Éramos culpables y murió. En Juan nos dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Yahshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el ruaj. Habíamos entendido por qué al tener sed le dieron vinagre en lugar de agua. Es la pregunta, pero comprendemos más detalles muy interesantes. Yahshua fue exhibido desnudo delante del pueblo en la cruz, humillado de la mujer, el equivalente en la que la mujer ante el Cohen con su esposo era humillada. Polvo del templo, ¿recuerdan a la mujer sorprendida en adulterio cuando fue llevada con Yahshua? ¿Por qué Yahshua escribía en el polvo? ¿Por qué Yahshua estaba escribiendo en el polvo, verdad? Estaba escribiendo cuando le trajeron a esta mujer. Él estaba haciendo lo que el escribir, lo que el Cohen, el sumo Cohen, hacía cuando este hombre celoso llevaba a su esposa. En Juan 8, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Yahshua, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. En Jeremías, es importante aquí: oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo. Hermanos, aquí los que son inscritos en el polvo, que Yahshua estaba escribiendo en cuanto a estas personas que le trajeron a esta mujer, eran los nombres de estas personas, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿quiénes serán inscritos en el polvo? Aquellos que se apartan de Torah serán avergonzados, hermanos. Las maldiciones escritas se borraban con las aguas amargas, volviendo al tema, que contenían agua limpia y el polvo del templo, del tabernáculo. El Cohen escribía estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Yahshua es el agua de vida. Cuando escribió en el suelo, les recordaba Yahshua este pasaje también a los judíos presentes que conocían muy bien la Torah. Entendemos ahora las palabras de Pablo en Gálatas. Yahshua nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros, maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, nos redimió de lo que la Torah, hermanos, esto ya lo hablamos en otra parashá, pero lo voy a mencionar un poco aquí. La Torah nos revela del pecado que hay en nosotros, y por ese pecado nosotros tenemos que pagar
¿sí? Tendríamos que pagar. Pero nuestro Mashiach tomó esas maldiciones que la Torá nos hacía ver que éramos culpables. Él tomó eso para limpiarnos, hermanos. Así de sencillo. Entonces, los que dicen que la Torá es una maldición, hermano, es una abominación. Generalmente la doctrina cristiana lo dicen, hermano. Bueno, ¿de cuál maldición nos redimió Yahshua? De las maldiciones contenidas en el libro de las maldiciones que vienen como consecuencia de nuestro pecado, no del mandamiento que es puro y santo, como nos dicen Romanos, Shaliah Shaulo, que nos dice que el mandamiento es puro santo, de acuerdo a las palabras del mismo Pablo. Aquí no lo dice, hermanos. La Torá es pura y santa, no es una maldición, pero la Torá, al ser pura y santa, nos hace revelar el pecado que hay en nosotros que nos condena, y eso fue lo que Yahshua nos vino a quitar y lo pagó en la cruz, hermanos. Al hacerse maldición por nosotros, esto es al morir en nuestro lugar, Yahshua tomó por nosotros las aguas amargas. Al hacerlo borró las maldiciones. Aquí, hermanos, qué bonita aplicación. Y al resucitar nos dio la oportunidad de tener nueva vida, ser ahora una esposa digna y pura, hermanos. Por eso es que estábamos usted y yo aquí, no por nuestros méritos, hermanos. Por eso la casa de Israel y los gentiles que creyeron en él somos incontables, hermanos. Hoy en día por eso somos muchos que venimos y estamos llegando de todas las partes del mundo. Generalmente estamos saliendo, hermanos, de esos sistemas humanos, de esas religiones, de esas denominaciones, hermanos, que hay miles en el cristianismo. Después del ritual, la ofrenda era mecida delante del Eterno. Yahshua se presentó delante del Padre en la fiesta de los primeros frutos, meciendo la ofrenda y la sangre del sacrificio. Se había cumplido este proceso antes. En Éxodo dice, cuando Israel salió de Egipto, lo primero que encontró fue la prueba de las aguas amargas. Amén. Es interesante. Ese lugar se llamaba Mara, hermanos, ya lo hemos visto. Tenía que probar si podía o no tomar las aguas. ¿Eran culpables? ¿Cómo lo pudieron tomar? Un madero en el agua, las endulzó y la bebieron. El madero, cuando Yahweh le dijo a Moshe, tira ese arbusto, tira ese palo ahí, y las aguas fueron endulzadas y sanadas. El madero de Yahshua, el vinagre del madero, y al final Israel tendrá que pasar la prueba de las aguas amargas nuevamente, hermanos. Esta vida aquí, hermanos, la que usted y yo donde estamos, es una bendición, pero también es una prueba, hermanos. Y requiere mucha determinación para que usted y yo nos mantengamos fieles y firmes, hermano. En Apocalipsis, el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, amargas. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Estás preparado para la prueba? Esa es una pregunta, hermanos, que nos debemos responder. O Yahshua las tomará por ti. Y si ya las negaste por seguir hombres, doctrinas, religiones, seguir creencias grecolatinas, serás hallado irreprensible. Un precioso capítulo, una revelación que cambia nuestras vidas y reflexiones. Hermanos, hasta aquí lo que hemos visto a mí me resulta claro, espero que también usted. Si no les resulta claro, pues ahí usted puede poner un comentario o una pregunta. Para pasar al siguiente tema del nazareato, Nazir o Nazar. Y aquí están los versículos. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, por eso mencionaba que era hombre o mujer, que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Yahweh. Era un apartamiento para dedicarse a Yahweh. Tenía que cumplir con ciertas cosas. El tiempo era no tenía tiempo. El nazareo es llamado al Eterno para una misión especial. Este era el voto. Miremos algunos ejemplos. Samsón, el tiempo de los jueces de Israel hacía lo malo delante del Eterno y los filipenses los tenían cautivos. El Eterno levanta a Sansón para librarlos. El mismo Yahshua la anuncia. En jueces, pues he aquí que concebirás y darás un hijo y navaja no pasará. En el nazareo no se rapaba la cabeza. Entonces aquí hace mención que aquí es porque el niño será nazareo a Yahweh desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel
de la mano de los filisteos. Él era consagrado para ser un libertador. Bueno, y en Samuel dice, su madre Ana, al recibir un milagro de su concepción, lo dedicó a Yahweh. E hizo voto diciendo a Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, decía Ana, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navajas sobre su cabeza. El mismo Shaulo también dice, hizo un voto. Mas Pablo, habiendo detenido aún muchos días allí, después de se despidió de sus hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. ¿Qué voto era el que había hecho Shaulo? El voto del Nazareo. ¿Por qué sabemos que era voto nazareo? Le vemos las condiciones para este voto. No tomarán vino ni sidra, no beberá vinagre ni de vino ni de vinagre de sidra, ninguno licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta al ollejo, no comerá, es decir, la cáscara. Todo el tiempo del voto de su nazareo no pasará navaja, no se rapará, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento. A Yahweh será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo de que se apartara Yahweh no se acercará a persona muerta, lo mencionamos, ni aun por su padre, ni su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Yahweh tiene sobre su cabeza. La seriedad de hacer este voto que quedó consagrada en Proverbios, donde dice, lazo, trampa, es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Es decir, que hermanos, es con seriedad, se tiene que hacer con determinación, no hay que tomarse a la ligera. En Números, cuando alguno hiciere voto a Yahweh, hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme lo que salió de su boca, hermanos. Hacer un voto requiere el consentimiento del esposo en el caso de la esposa y de los padres en el caso de los menores. Y el fin, cuando ya la persona ya terminaba con su voto, había que cumplir esto. Esto es pues la ley del nazareo o la instrucción que se cumple en el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo en el Mishkan, ¿sí? A la puerta del tabernáculo, hermanos. Ofrecerá su ofrenda, un cordero de un año sin tacha, un holocausto y una cordera de un año sin defecto de expiación. Un cordero, ¿para qué era? Para un holocausto. Para el holocausto era el sacrificio entero, ¿sí? Y el otro era la corderita que era por el pecado. Y un carnero sin defecto por ofrenda de paz, shalom. Además, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasada con aceite, de hojaldres sin levadura untada con aceite y una ofrenda sin libaciones. Y el cohen ofrecerá delante de Yahweh, hará su expiación en su holocausto, ofrecerá el carnero por la paz, el canastillo de los panes sin levadura, ofrecerá al sacerdote. Este era el procedimiento. Entonces el nazareo raerá raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza. Tenía que cortarse el pelo en la puerta del tabernáculo, y fíjense lo que decía, tomará los cabellos y lo pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. El pelo lo tenía que poner en el fuego para que fuera consumido. Después tomará el sacerdocio, la espaldilla, el sacerdote, el cohen, la espaldilla, una torta sin levadura del canastillo, un hojaldre, etcétera, etcétera, la parte que le correspondía al cohen para él, para sí mismo. Y aquí usted lo puede ver. Y así era, hermanos. Otra cosa que aquí no mencionó, pues, y que yo se los mencioné, que cuando esta persona estaba ahí, en la que hombre o mujer que tenía hecho ese voto del nazareo, y de repente, de forma inesperada, era contaminada por una persona que se moría y era contaminada, pues tenía que presentar 2 tórtolas o 2 palominos con el cohen, presentar uno como holocausto, otro como expiación, y tenía que, otra cosa importante, sí, tenía que raparse también, ¿sí? Y de esa forma quedaba cubierta esa falta inocente, vaya, ¿sí? Inesperada,
por un cadáver, una persona que moría y que era tocado por esta persona que tenía hecho ese voto nazareo, pero que ella quería seguir adelante, entonces tenía que presentar esto y seguir normal. Bueno, y aquí vemos la bendición sacerdotal, lo que estamos hablando. Ya pasamos a otro tema. Llegó a Moisés, ya dijo: habla a Aarón y a sus hijos, diles: así bendecirás a los hijos de Israel. Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Yahweh alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendecirás. Las bendiciones del Eterno vienen al estar bajo sus alas en obediencia, y esto nos dice en Deuteronomio. Este es un capítulo que nos habla muy interesante de las bendiciones, pero hay otro capítulo que nos habla de las maldiciones. Desde el momento en que tú y yo estamos bajo la Torah, estamos bajo las bendiciones, nuestro Abacadosh nos va a bendecir, ¿sí?, de una forma plena, llana, de una forma abundante, porque nuestro Padre Yahweh es un Elohé generoso. Todas las bendiciones. Y recordemos también el Salmo 91, que una vez les compartí, también aquí lo tengo en un video, tú lo puedes buscar. Y en estas bendiciones, el Salmo 91 nos habla que el que está bajo con él será cuidado y protegido, hermanos. Es una bendición. Sigo aquí: cuando el rostro del Eterno resplandece sobre nosotros, hablando de esta bendición, ¿sí? Cuando el rostro de Yahweh, el Eterno, resplandece en nosotros, hay salvación. Salmo 80: oh Yahweh, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Las misericordias del Padre son nuevas cada día. En Salmo 40: Yahweh, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden por siempre. En el Salmo 92: bueno es alabarte, exaltar a Yahweh y cantar salmos a tu nombre altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Paz, shalom. ¿Qué significa shalom, hermanos? Se los puse también en la parashá pasada. La palabra shalom es infinidad: salud, bienestar, paz, desde luego, que te encuentres bien, bendecido en todas las áreas de tu vida, tranquilo, etcétera, etcétera, hermanos. Shalom significa, de acuerdo con la concordancia, aquí dice integridad, solidez, bienestar, paz, seguridad, solidez en el cuerpo, que te encuentres bien de salud, el bienestar de salud, prosperidad, calma, tranquilidad, alegría, amistad de las relaciones humanas y con Yahweh, sobre todo en relación del pacto, la paz, que estés en la paz con, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, ¿quieres estar en bendición con Yahweh el Todopoderoso? Toma hoy la decisión de regresar a su casa, obedecerlo y amarlo con todo su corazón y con su alma. Guarda mandamientos, hermanos. Sal de esas enseñanzas grecolatinas falsas. Hermana, amigo, amiga, dice las ofrendas. Ofrendas para el Eterno, y esto es lo que acaba en esta parashá. Pero antes quiero volver aquí en esta bendición, hermanos, que es la que pronunciamos, y yo lo hago casi al final de cada Shabbat, cuando lo digo con mi familia, cuando estamos en la bendición, pero también me gusta compartirlo. Y esta bendición, hermanos, es una arma, es un cobijo, un resguardo que tú y yo podemos gozar de él si decidimos hacernos al Elohé de Israel. Como dijo Josué: mi familia y yo seguiremos al Elohé de Israel. Bueno, hermanos, aquí estas ofrendas es cuando, dice, vamos a leerlo. Cuando Moshe hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo erigido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido, porque recordemos que lo ungió antes de que fungiera como ese medio para que el pueblo a través de los Kohanim fuera presentado santo y puro. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, o sea los jefes, estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Yahweh: 6 carros cubiertos, 12 bueyes, a cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo.
el tabernáculo está listo, las tribus y levitas distribuidos, los príncipes de las tribus trajeron ofrendas al rey y al Eterno, carros y bueyes, y fueron repartidos entre los levitas conforme a sus tareas del Eterno. Entonces aquí vemos cómo perdón, los jefes de las tribus trajeron estas ofrendas por bien del tabernáculo. Los levitas, usted lo puede ver, hermanos, este capítulo. Los levitas y los gersonitas tenían muchos utensilios para transportar. Recibieron principalmente estos carros que los jefes de las tribus habían dado para el transporte. Los coatitas, interesante, no recibieron ellos porque tenían que transportarlo sobre sus hombros, lo que yo les mostraba. Transportaban el arca, transportaban la mesa de los panes, transportaban el altar del incienso y otros, todo lo transportaban ellos, porque pues tenían esa forma de cómo moverlo, pues eran diseñados por nuestro Padre Eterno para que fueran llevados de esta forma. El arca del testimonio, la preposición, el pan perpetuo, la menorá, el altar, el oro de oro, los utensilios sagrados, como braseros, paletas, tazones, eran responsabilidad de los coaitas. Ya lo hemos visto, solo podían ser transportados por los hombros de los levitas, los coatitas, pero no los podían tocar ni siquiera ni mirar. Eran Aarón y sus hijos quienes preparaban las cosas sagradas. Bueno, la mayoría de las responsabilidades del trabajo del tabernáculo deben de asegurarse sobre los hombros de los levitas. Interesante, ¿verdad? O sea, los levitas eran los encargados de todo ello. Tratar con la presencia del Eterno es de extrema responsabilidad. Las ofrendas que ofrecieron cada uno, cada día, la primera ofrenda la trajo Judá, y bueno, aquí nos habla de la segunda ofreció, etcétera, etcétera, hermanos, aquí. Y bueno, aquí, hermanos, la presencia, vamos a leer aquí, la presencia de Yahweh el Todopoderoso. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Yahweh, aquí, Moisés es el que podía entrar en cualquier tiempo, en cualquier momento, hermanos. Era en el arca, en el propiciatorio donde Moshe hablaba con nuestro Padre Yahweh. Dice, oía la voz que le hablaba por encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Cuál es la ofrenda para el reino del Todopoderoso? Shabbat Shalom. Hermanos, la mejor cosa que tú y yo podemos darle a nuestro Abacadosh, hermanos, es, claro, desde luego, si hay algo físico que tú quieras darle, pero lo principal es tu corazón, que tú te entregues, que tú obedezcas en tiempo y forma y en todo a nuestro Abacadosh. Entonces, aquí esta parashá semanal, Nazón, levanta, pues damos concluida esta enseñanza, y gracias a nuestro Padre Yahweh que nos da el tiempo y el espacio para poder estar aquí para compartir. Voy a salirme de la pantalla para ahorita despedirnos. Nos vemos ahorita. Vamos a terminar con una oración. Yevarejeja Yahweh beish mereja, Yaer Yahweh panav eleja vijuneja, Isa Yahweh panav eleja veyashen leja shalom. Que nuestro Abacadosh nos bendiga y nos guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga gracia, misericordia, nos dé vida y nos dé su shalom. En el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach, amén y amén. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, pues que mi Padre Yahweh les bendiga, les dé mucha bendición en su vida, en este Shabbat, en lo espiritual, en la salud, en lo económico, en lo laboral, en todo. Es el deseo de mi corazón, y que también nuestro Abacadosh sane algún enfermo que tú tengas por ahí en tu casa. Que nuestro Abacadosh, recordemos que nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach hizo muchas sanidades en el Shabbat. Entonces,
Gracias por ver este video. Ayúdame a compartirlo. Suscríbete si no te has suscrito. Y ayúdame a compartirlo. Este será como un ministerio que yo te abro a ti para que me ayudes a hacerlo. Entonces, gracias. Que tengan un feliz Shabbat en casa, o si vas a tu quejilá. Amén. Que también tengas un bonito Shabbat. Shabbat Shalom.